Bueno, no sé si estáis viendo ya mi pantalla. Hace así con el dedo si la estáis viendo, que no os oigo. Genial, gracias. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, bienvenidos a este taller en el que vamos a hablar de cómo podéis disfrutar de salir a comer sin disparar la glucosa. Yo me llamo Irene, como bien me ha presentado Ana. Soy dietista y, bueno, soy técnico superior en dietética. Y decidí especializarme en diabetes porque mi pareja es diabético, es paciente con diabetes desde muy temprana edad. Y en casa, pues eso afectaba. Entonces yo quise comprender cómo, bueno, los 3 pilares básicos para llevar bien la diabetes son alimentación, insulina y ejercicio físico. Dado que mi profesión englobaba todo lo que es la alimentación y la nutrición, pues decidí especializarme en diabetes para comprender cómo influía la forma de comer en los pacientes con esta patología. Perdona, Irene, que te he silenciado, perdona. Déjame un segundito. Lo quito. Pídeme permiso, Irene. ¿Ya? Ahora, sí, ya está. ¿Por dónde os habéis quedado? No, solo me estabas presentando que tu pareja tenía diabetes, es por donde íbamos. Bueno, eso, pues como él tenía diabetes y yo había estudiado dietética y nutrición, pues decidí especializarme en esta patología, pues para primero aplicarlo en casa, poder gestionar mejor la patología y después poder ayudar a pacientes que también tuvieran la misma. Bueno, en este taller online, lo primero que vamos a ver es el objetivo del mismo, después consideraciones previas que influyen a la hora de salir a comer. Después vamos a ver la oferta que podemos encontrar una vez que salimos de restaurantes. Y luego voy a dar unos tips en función del tipo de restaurante, el tipo de oferta por el que nos decantemos a ir, ¿vale? Bueno, perdón, como había dicho Ana, podéis dejar en el chat escritas todas las preguntas que os vayan surgiendo o no se os vayan a olvidar y al finalizar las responderé. O bueno, también podéis esperar al final del taller y hacerla hablando, ¿vale? Bueno, el objetivo del webinar es daros unos tips, unas herramientas para facilitar la elección de los alimentos y platos cuando salimos a comer fuera de casa sin descontrolar la glucosa en sangre. Este taller es de carácter totalmente práctico, ¿vale? Así que voy a usar un lenguaje coloquial, no voy a entrar en tecnicismos a no ser que sea una palabra que es que no hay otra forma de decirla, ¿vale? Porque lo que yo busco es daros herramientas para facilitar esto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Para el paciente con diabetes, salir a comer, o sea, su patología puede resultar un hándicap cuando sale a comer. Y esto puede perjudicar la vida social. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años, cuando yo empecé a salir con mi pareja, íbamos a comer, bueno, cuando yo todavía no me había especializado en diabetes, ¿no? Hace ya bastantes años, íbamos a comer y siempre se acababa fastidiando la salida porque existía un descontrol, se notaba la diferencia entre cuando comíamos en casa y cuando comíamos fuera, y siempre acababa habiendo o una hipoglucemia o una hiperglucemia, y esto provocaba que se fastidiara el plan, o sea, se interrumpiera, que es lo de menos, ¿no? Pero que él experimentara los síntomas de esa alteración en la glucosa. Entonces, pues acabamos por decir, pues nos quedamos en casa o no salimos o salíamos menos, ¿vale? ¿Por qué suele ocurrir esto? ¿Por qué se dan alteraciones cuando salimos a comer? Pues por 2 razones principales. Una, porque desconocemos la cantidad, la ingesta de hidratos de carbono que estamos haciendo. No es lo mismo cocinar en casa, en la que tú sabes las cantidades que estás usando de alimentos, en las que podemos usar nuestra tabla de equivalencia de alimentos y sabemos, pues, por ejemplo, que si me como un yogur, que si le voy a echar un yogur al pastel va a ser media ración y podemos ir controlando, que en un restaurante que no sabemos ni los ingredientes que usan en cocina ni las cantidades que le ponen. Eso es la primera razón por la que se descontrola. Y la segunda es porque normalmente en la restauración suelen trabajar con bastantes hidratos de carbono, dado que, primero, su hiperpalatabilidad es muy
a los sentidos, tiene un sabor que engancha, ¿no? Entonces lo usan para eso. Y también abarata el precio, porque normalmente los hidratos de carbono, pues el trigo, los almidones, abaratan el precio y crean un efecto adictivo, que hace que el sabor haga que esa persona quiera volver. Entonces es muy recurrente que usen grandes cantidades de hidratos de carbono y además a eso se le suma, pues eso, que no podemos calcular cuánto estamos ingiriendo. El problema principal es que no sabemos lo que estamos comiendo, la medida principal que deberíamos tomar es disminuir o evitar la ingesta de grandes cantidades de hidratos de carbono cuando salimos a comer, porque no es lo mismo que yo vaya a comer y pida una tapa, no sé, de carne a la plancha, que me pida de entrante 2 platos de rebozados, luego de plato principal un arroz, una paella o una pasta y luego un postre. Es que ahí me va a ser imposible calcular la dosis, la cantidad de las raciones de hidratos que estoy comiendo. Entonces, a la hora de ponerme la insulina, va a ser más fácil que no den el clavo, ¿vale? Porque si yo no sé lo que me estoy, puedo quedarme corto o puedo quedarme largo. Y eso puede dar lugar a eso que contaba antes, que era las hipoglucemias y a la hiperglucemia, ¿vale? La insulina. La insulina la debe pautar el médico, siempre. Pero aun pautándola el médico dirá que depende de cada paciente. ¿Por qué? Porque, bueno, influyen muchos factores, ¿no? El tipo de insulina, la resistencia a la insulina del paciente, el nivel de actividad física, el nivel de estrés, el estrés metabólico, el sueño. Influyen muchísimas variantes. Entonces, lo más importante es que el paciente se conozca a sí mismo cómo le afecta a él la insulina, ¿vale? Muchos me imagino que ya tendréis eso controlado, sabréis más o menos qué dosis os tenéis que poner por ración, cuánto tarda en hacer los efectos. Y para aquellos que no lo tengáis tan controlado, en consulta trabajamos con un diario, ¿vale? Diario de ingesta de alimentos y de dosis de insulina, a través del cual podemos analizar cómo están influyendo los alimentos en la insulina. Este diario, su papel es simplemente esclarecedor, ¿vale? Una vez que tú ves el diario y ves que siempre que me como patatas me suben más que el resto de alimentos, pues ya estoy viendo que la patata a lo mejor, los hidratos de la patata, porque al final el alimento no es solo la cantidad de hidratos, sino que el cuerpo metaboliza el alimento no solo en su función de sus macros, sino de otras propiedades. Entonces es normal que alimentos que tienen la misma cantidad de hidratos los metabolicemos de forma distinta, lo habréis notado. Bueno, pues me imagino que muchos tendréis también un diario de este tipo, ¿vale? Si alguien no tiene diario de este tipo, me puede escribir un correo, ¿vale? A irene.maza@nutricars.es, me lo solicita y yo le envío el modelo que trabajo en consulta para que podáis ir, ¿vale? Para que podáis ir viendo cómo van afectando los alimentos y cómo va respondiendo la insulina. Bueno, es importantísimo eso, el hecho de conocerse a sí mismo, porque así vamos a saber cuándo nos tenemos que poner la insulina, qué cantidad pautarnos, etc. Pero por mucho que nos conozcamos, pues eso, lo que decía, que cuando salimos no sabemos las raciones que estamos consumiendo. Así que la mejor medida es evitar el consumo de hidratos de carbono. Otro tip que quería dar es que muchas veces, no sé si os habrá pasado, a mi pareja sí le ha pasado varias veces, era que se ponía la insulina antes de salir de casa y, pues bien, o nos cogía un atasco, o a lo mejor íbamos con un grupo de amigos y decidían cambiar de restaurante, o el servicio de cocina iba más lento y al final pues eso ha provocado una hipoglucemia porque ya se había puesto las dosis de insulina. También le ha pasado que ponerse menos dosis de la cuenta, al final se ha visto tentado a pedir más, no se ha podido corregir la insulina y esto ha dado lugar a una hiperglucemia. Por eso, algo muy útil son, no sé si los conocéis, los bolsitos refrigeradores, que ya los hay muy pequeños, muy prácticos, muy discretos, en los que llevan los bolis de insulina y antes de hacer tu pedido, pues te la pones y así evitas esos picos en la glucemia, ¿vale? Bueno, pues sacamos en conclusión que mientras menos hidratos consumamos en nuestra salida, más fácil va a ser controlar la glucemia, pero tenemos que tener en cuenta también que la proteína afecta también, la proteína hace que la glucemia
aumente. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando consumimos proteínas se libera la sangre en forma de aminoácidos, esto sí lo tengo que hablar técnico porque es que no hay otra forma de explicarlo, ¿vale? Se libera en forma de aminoácidos que, bueno, el músculo los usa para proveerse de proteínas y el hígado, a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, lo convierte en glucosa. ¿Qué pasa? Que en personas que no son pacientes de diabetes, pues no pasa nada, el páncreas secreta la insulina y la glucosa entra en la célula. Esta glucosa que recordamos que el hígado ha convertido la proteína en esta glucosa. En pacientes con diabetes no ocurre esto, entonces tenemos que tener en cuenta también que el consumo de proteína puede elevar, puede elevar la glucosa en sangre. ¿Cómo se calcula? A ver, os puedo decir que actúa el doble que los hidratos de carbono. A lo mejor sobre 30 gramos, 20, 30 gramos, cubriría una dosis de insulina. Pero no os lo puedo decir 100% por lo que os decía antes, que eso depende de cada persona, de cada organismo y de todos estos factores. Pero para eso también nos viene bien el diario. Vamos viendo si algún día no he comido nada de hidrato de carbono, pero he comido tantos gramos de proteína y así me ha subido, pues ya sabemos que es por esto, ¿vale? Porque se ha producido el proceso de gluconeogénesis y ha elevado la glucosa en sangre. Conclusiones. Mientras menos hidratos de carbono, más fácil calcular la dosis de insulina que vamos a necesitar. Y lo más importante es conocernos a nosotros mismos y saber cómo afecta lo que comemos y cuánta insulina requerimos, ¿vale? Bueno, he estado estudiando un poco los restaurantes, bares que había por la zona y he decidido clasificarlos en estos 4 tipos, ¿vale? Por el tipo de comida. He encontrado de cocina mediterránea, de cocina oriental, de cocina italiana, cocina americana y comida rápida principalmente. Cocina mediterránea, bares de tapas, mesones, restaurantes, los bares típicos de aquí, ¿vale? En este tipo de restaurantes podemos encontrar más ofertas libres de farináceos, ¿vale? Tipo pescados a la plancha, aliños, revueltos de verdura, ensaladas, pero tenemos que tener cuidado con las salsas y con las guarniciones. La salsa siempre va a ser enemigo cuando salgamos a comer, porque no sabemos de qué están hechas, pueden ser compradas y no sabemos la cantidad de hidratos de carbono que llevan. Y la guarnición es igual, muchas veces pedimos a lo mejor chipirones a la plancha o carne, pero viene de guarnición con arroz, con pasta o con patata. Y al final ahí estamos metiendo una ingesta que no habíamos calculado a la hora de pedir, porque hemos pedido carne y no esperábamos eso. Y cuando lo tenemos en el plato, pues muchas veces no lo comemos. Entonces, otra medida sería avisar al camarero de que de guarnición nos pusiera vegetal, ¿vale? Ay. Cocina oriental. La cocina oriental es un poco engañosa porque tenemos el falso concepto de que es muy saludable y aunque tienen algunos platos saludables, la mayoría de la cocina oriental se basa en los hidratos de carbono. Muchas de ellas tienen como base de sus platos el arroz y las salsas. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado. No se puede pedir sin conocimiento en los restaurantes de cocina oriental porque aunque creamos que algo no tiene hidratos, las salsas suelen utilizar bastante azúcar para pues, sobre todo las agridulces, ¿vale? Aquí os he puesto algunas opciones según el tipo de restaurante oriental al que vayamos, que son típicas y que son reducidas en hidratos con respecto al resto. La familia feliz en el restaurante chino, que es un plato a base de verdura, pescado, carne. El palak paneer, no sé si se pronuncia así, en restaurantes de cocina hindú, ¿vale? Que es a base de queso cottage y espinacas. Y bueno, las ensaladas de algas y los pescados en los restaurantes japoneses. Vale. La cocina italiana es la más conflictiva para mantener la glucemia. ¿Por qué? Pues porque la oferta es básicamente pizza, risotto, pasta. De hecho, nada más que entramos nos dan unos panecillos con aceite para que probemos. Yo lo evitaría la mayor parte del tiempo porque no tienen muchas opciones. Pero si vais a un restaurante, porque la mayoría de personas con las que vais a salir han decidido ir a un restaurante de cocina italiana o porque un día puntual os apetece, buenas alternativas o buenas opciones serían el carpaccio de ternera o la ensalada caprese, que es una ensalada a base de tomate y queso mozzarella, ¿vale? ¿Te puedes pedir pasta? Claro que sí,
Lo que pasa es que va a ser mucho más difícil controlar la glucemia. A más cantidad de hidratos, más dificultad de controlarla, ¿vale? Entonces, por eso decíamos antes que lo mejor era disminuir. Ay. Cocina americana y cocina rápida. ¿Por qué distingo? La cocina americana, pues son restaurantes que no son de comida rápida, que se tarda en comer lo mismo que en un restaurante normal. Algunos ejemplos son el Loopy Joe's, Mary's Place, que es un americano que está en Dos Hermanas, el Fridays. Cuando pensamos en cocina americana, seguro que a todos se nos viene a la mente, pues, perritos calientes, hamburguesas. Pero es cierto que la cocina americana son típicas las barbacoas. Entonces, en muchos restaurantes de cocina con temática americana podemos encontrar costillas a la brasa, carnes a la brasa, alitas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que muchas veces van embadurnados en barbacoa. La salsa barbacoa se hace básicamente de azúcar. Así que con eso tenemos que tener cuidado. Sería una buena opción pedir las carnes a la brasa, pero siempre haciendo hincapié en que no nos pongan barbacoa, ¿vale? Os voy a decir, porque claro, como yo los he visitado todos y ya me sé la carta casi de memoria, opciones que podéis pedir en cada uno de estos restaurantes, ¿vale? En el Loopy Joe's venden una hamburguesa que se llama stick, la hamburguesa stick, y viene la carne sola, sin pan, y la puedes acompañar de ensaladas o de patatas, ¿vale? Que la opción más apta pues sería acompañar la ensalada, es una buena porción de carne. Si ya tenemos en nuestro diario y vemos cómo nos va afectando la carne a la glucosa, pues lo podríamos controlar mucho más fácil que pidiéndonos una pizza, ¿vale? En el Mary's Place, que es un restaurante americano que está situado en Dos Hermanas, tienen una hamburguesa que yo ahora hago en casa casi a diario, ¿vale? Y es la misma hamburguesa que venden, en vez de con pan, está envuelta en lechuga. Ofrecen esa alternativa y ofrecen todas las hamburguesas. Aunque es una la que te ofrecen bajo ese nombre, que es la Summertime, puedes pedir cualquier hamburguesa de la carta con la opción envuelta en lechuga. Y el Friday, que creo que hay uno en Nervión, ofrece también opciones incluso de verduras a la parrilla, ¿vale? Restaurantes de comida rápida. Si algún día, por lo que sea, no tenemos más remedio que ir, porque todo está cerrado, tenemos muy poco tiempo para comer, o por la casuística que sea, o porque todos los amigos van a un restaurante de comida rápida, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es donde están los mayores niveles de hidratos de carbono, además de grasas saturadas y aditivos que no son nada saludables, en lo que nos ocupa a nosotros, que son los hidratos. Un menú convencional del Burger King tiene 62,5 gramos de azúcares, ¿vale? Entonces, después de estudiarme la carta de todo este tipo de restaurantes, McDonald's, KFC, Burger King, Taco Bell, encontré un pequeño oasis en el Burger King, en las alitas de pollo, ¿vale? Que tienen 2,5 gramos de hidratos por 100 gramos. Entonces, si algún día, pues por lo que sea, porque vamos con mucha gente, la mayoría quiere ir y no queremos dar cantazo, o porque nos apetece acompañar, o por lo que sea, porque hemos ido a comprar y tenemos 5 minutos para comer, pues las alitas del Burger King serían las más aceptables dentro de la oferta de este tipo de restaurante. Tenéis que tener cuidado porque, bueno, por suerte las aplicaciones de este tipo de restaurantes, ya tú te metes te descargas la aplicación, te metes en el menú o en lo que te llama la atención, en lo que te interesa, y te da información nutricional, ¿vale? Y ojo, porque las alitas del Burger King sí que tienen 2,5 gramos por 100 gramos del alimento, pero, por ejemplo, las del KFC tienen como 10 veces más, ¿vale? Porque van rebozadas, entonces tenéis que tener cuidado con eso. Bueno, pues hasta aquí el taller. Ha sido cortito porque yo lo que quería era daros unas directrices de cómo pedir cuando salís a comer. Y ahora pues voy a contestar a todas las dudas o preguntas que os hayan surgido, ¿vale? Voy a darle al chat. Ya os podéis activar los micrófonos por si alguien quiere preguntar algo